Economía naranja o creativa en el mundo andino amazónico. María Virginia Elisa Ferro, Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba. Resumen, en el presente trabajo se analizarán, en contexto del mundo andino amazónico, aspectos relacionados con las llamadas economías naranja o creativas, surgidas en los años 2000. Han evolucionado hasta ocupar un lugar propio en el desarrollo económico global. Se trata de un nuevo enfoque que sitúa la creatividad y la cultura como parámetros de crecimiento económico. Se entiende la creatividad como la capacidad de formular nuevas ideas y plasmarlas en productos culturales originales. Diversidad, diseños funcionales, invenciones científicas e innovaciones tecnológicas. La economía naranja se define como el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. Ambos conceptos articulan la economía cultural y las industrias creativas, en cuya intersección se encuentran las industrias culturales convencionales y las áreas de soporte para la creatividad. Entre las categorías prioritarias de este tipo de economía se encuentran la arquitectura, moda, artesanía, música, diseño, servicios creativos, medios sociales, software, plataformas digitales y como criterio secundario para evaluar su capacidad, mejorar la calidad de vida, está el patrimonio cultural, desarrollo urbano, vivienda, educación, impacto social, medio ambiente, salud y bienestar. Introducción. En el trabajo se introducen nociones y alcances de la llamada economía naranja o creativa. Surgía en los 2000 y se engloba un aspecto muy amplio de las categorías que tienen la característica de estar asociada a la creatividad humana y ser productos culturales. Desde el punto de vista de la economía, la mayoría de los trabajos en contexto latinoamericano han tenido un fuerte asidero en Colombia y la mirada se centra en análisis que vinculan PBI en comparación con otras actividades económicas, pero también se habla de ser una fuente de ingresos para mejorar la calidad de vida de las personas. Involucra inicialmente la denominación de las industrias culturales, estudiadas de forma muy profunda por Theodor Adorno. Claro que en la actualidad el barrido debe contemplar todo lo que se ha producido de avance tecnológico ligado a software, redes y universo web. Se sugiere en el trabajo que, más allá de los términos que provienen de la economía como disciplina y los esfuerzos, siempre en segundo lugar, de realizar alguna conexión entre cifras y buenas intenciones asociadas a las mismas, se vuelva nuevamente la vista hacia estudios de índole antropológico para poder otorgarle otro sentido a la discusión. Definición y alcances de la economía creativa o naranja. González y Anayesca, 2020, sostienen que la economía naranja creativa o creativa abarca todo lo relacionado con la creatividad, el talento de las personas, cuyas ideas pueden transformarse en bienes o servicios protegidos por el derecho de autor o propiedad intelectual. Y entre las actividades que la conforman se encuentran la industria cinematográfica, la musical, moda, videojuegos, entre otras. González y Anayesca 2020, página 450. Garay 2018 comenta que el término economía creativa aparece en 1994 en Australia, llamada Creative Nation, con la idea de promover la cultura, suponiendo un aumento de la innovación, creatividad, marketing y diseño. Gutiérrez, 2018, sugiere que a nivel latinoamericano fue auspiciada por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, a través de la publicación del texto de Felipe Buitraje e Iván Duque en 2013, La economía naranja, una oportunidad infinita. El universo naranja está compuesto por la economía cultural y las industrias creativas, en cuya intersección se encuentran las industrias culturales convencionales y las áreas de soporte para la creatividad. Gutiérrez, 2018, página 40. Una forma fácil de visualizar distintos tipos de economía lo realizó Salas, 2016, utilizando distintos colores. 1. PBI, economía roja. 2. Desarrollo de ideas, economía y lila. 3. Innovación e investigación, economía azul. 4. Capital humano y educación, economía naranja. 5. Dinero, economía amarilla. 6. Bancos e instrumentos financieros, economía rosa. 7. Ayuda al desarrollo, economía verde.
8. Racionalidad humana, economía Granate. La economía creativa emerge en los años 2000 bajo una serie de hitos. La Conferencia Anual de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD 2008, plantea que la base de la economía naranja es la creatividad, considerando que se centra en los bienes y o servicios tangibles o intangibles, artísticos, creativos, culturales que permiten un crecimiento. En 2010, nuevamente se analiza el alcance de la economía creativa. Desde la UNESCO 2006 propone una guía para planificar, implementar e intervenir en el desarrollo de industrias culturales y creativas, sobre todo orientadas a países emergentes y economías intermedias. Entre los problemas suscitados por la gestión de este tipo de economía mencionan la transformación de los modos de crear, distribuir, consumir y disfrutar de los bienes y servicios culturales, los desafíos que éstas generan en términos de capacidad creativa, acceso y diversidad, los comportamientos atípicos del comercio, de intangibles y de los productos de la creatividad. La UNESCO 2013 eleva un informe sobre economía creativa, donde se sostiene que, pese a la importancia de las intervenciones de políticas a escala nacional, la siguiente frontera de generación de conocimientos se la basa en la comprensión de las interacciones, particularidades y políticas en el plano local y en cómo la economía creativa puede ser fomentada de forma práctica comunidades, ciudades y regiones. UNESCO 2013, página 12. Como también dicho informe muestra un retrato de las economías locales en los países en desarrollo, que las muestras dinámicas, a menudo informales y muy diferentes entre sí, lo cual evidencia que no hay una sola economía creativa, sino una multitud de economías creativas que son independientes y están interconectadas. También revela que las iniciativas de la economía creativa diseñadas para ampliar las opciones de las personas y fortalecer sus capacidades juegan un papel decisivo para que el desarrollo no sea solo sostenible, sino también transformativo. UNESCO 2013, página 13. Otone 2021 nos recuerda que desde la Convención de 2005 de la UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, se reconoce una doble naturaleza, tanto cultural como económica, de las expresiones culturales, contribuyendo a la inclusión social, gestión responsable del medio ambiente, entre otras. Justamente, el año 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas lo designa como Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. En UNESCO 2009 se menciona las principales características de las industrias creativas y culturales, que son intersección entre la economía, la cultura y el derecho, incorporan un componente de creatividad como la actividad central, contenido artístico, cultural o patrimonial, bienes, servicios y actividades frecuentemente protegidas por la propiedad intelectual, derecho de autor y los derechos conexos, doble naturaleza, economía, generación de riqueza y empleo, y cultura, generación de valores, sentido e identidades. Innovación y recreación, demanda y comportamiento de los públicos difícil de anticipar. Pérez Vergara, 2019, menciona las características centrales de la economía creativa. Los productos se distinguen por sus cualidades únicas y no solamente por su funcionalidad y precio. Posee una gran incertidumbre en cuanto a qué productos funcionarán y cuáles desean los clientes. Los trabajadores creativos valoran el motivo y el significado de su esfuerzo, más allá del rédito económico y social. La economía creativa exige un enfoque de trabajo multidisciplinario. Ascunta Rivera y Tamarán Rivera, 2021, sostiene que lo que le da importancia real a una región es su cultura, ya que en las prácticas culturales es donde convergen los saberes, tradiciones, imaginarios y valores que se manifiestan en las interacciones permanentes que suceden entre individuos y las comunidades. Justamente allí reside la identidad de cada territorio. En tal sentido, las industrias culturales y creativas fomentan el desarrollo del ámbito cultural, donde la creatividad se establece como el andamiaje que da origen a los bienes y servicios de las mismas. En un documento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO 2009, se menciona el origen de la definición de las llamadas industrias culturales
con T. Adorno, quien utiliza el término en 1948 para referirse a las técnicas de reproducción industrial en la creación y difusión masiva de obras culturales. En la década de los 90 del siglo pasado, bajo la denominación de economía creativa, se asocian al de industrias creativas, como aquellas que tienen su origen en la creatividad individual, la destreza y el talento y que tienen potencial para producir riqueza y empleo a través de la generación y explotación de la propiedad intelectual. 2009, página 18. La definición dada por la UNESCO en ese entonces es: el concepto de industria cultural y creativa debe entenderse no en el sentido puramente industrial del término, sino en el sentido de sectores de actividad organizada compuestos por las funciones necesarias para permitir que los bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial lleguen al público o al mercado. Por ello, no se limitan a los productores de contenido, sino que engloban todas otras actividades conexas o relacionadas que contribuyen a la realización y la difusión de los productos culturales y creativos, es decir, reproducción y duplicación, soporte técnico y equipamiento de apoyo, promoción, difusión, circulación, venta y distribución, conservación, comunicación, información y formación. UNESCO 2009, página 18. Su importancia desde el punto de vista económico y cultural puede sintetizarse como está descrito en la tabla 4. A partir de aquí habrá que echarle un vistazo a los estudios realizados en el marco del mundo andino amazónico, basados en la economía naranja o creativa y a las industrias culturales asociadas. Estudios hechos sobre economía naranja o creativa, miradas. La economía naranja o creativa se ha desarrollado fuertemente en Colombia y Ecuador. Existen en tal medida menos trabajos realizados en países como Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Portillo Lobo, 2022, analiza el alcance de la Ley 1955 de 2019 en Colombia, donde se define área de desarrollo naranja y distrito cultural. Pereira, Contreras y otros 2020 mencionan que este tipo de economía produce en el mundo alrededor de 4.293.000 millones de dólares y en el caso de América Latina y el Caribe genera alrededor de 175.000 dólares en relación al Producto Bruto Interno, siendo los bienes creativos más exportados a nivel mundial: el diseño, las artes visuales, las artesanías y los nuevos medios. Se comentan proyectos de economía creativa a modo de ejemplos, tales como Pietà, Perú, que está enfocado en crear ropa ecológica como proceso articulador entre la innovación y la restitución social. Elemental, Chile, que se basa en la necesidad habitacional y genera viviendas funcionales y económicas. Popular de Lujo, Colombia, es un emprendimiento digital que busca incentivar la investigación de actividades gráficas para potencializarlas en el desarrollo local, entre otros. Alaiga Araujo, 2019, estudia los antecedentes en el plano internacional del vínculo entre cultura y desarrollo y las características de la economía naranja en el Perú. En tal sentido, menciona los cambios medidos por el Banco Mundial y la Organización de los Estados Iberoamericanos, OEI, entre 2002 y 2017. Un crecimiento, muestra un crecimiento, un incremento en el valor de los bienes y servicios creativos y culturales del país. Medina Ávila y Caicedo Ochoa, 2020, abordan el modelado de la economía creativa para el sector de las industrias creativas, basados en el análisis de dinámica de sistemas en Colombia. Mogrovejo, Lazo, Sarmiento Moscoso y Falcón y Piedra, 2022, plantean la escasa difusión de la economía naranja en gran parte de Latinoamérica, la necesidad de seguir los pasos de Colombia y el porcentaje del Producto Bruto Interno en Ecuador correspondiente a este tipo de economía, 1,9% en 2019. Jiménez, de 2020, sostiene que los países de la Alianza del Pacífico y el Mercosur han implementado acciones en materia política, económica y de cooperación que permiten impulsar el intercambio de bienes y servicios de empresas del sector de la economía naranja. Aquí aparece fuertemente el término regionalismo como práctica frente a la globalización. Se nombran acuerdos de integración no solo económicos, sino subrayando aquellos enfocados en el carácter educativo, cultural o artístico y particularmente aquellos sectores dedicados a fortalecer áreas como la agenda digital, cooperación internacional, cultura y turismo.
Barraza, 2019, analiza el tema de los derechos patrimoniales y patrimonio cultural como motores creativos e innovadores de las industrias creativas. En términos generales, los trabajos sobre economía naranja pueden tratar sobre su aplicación en espacios urbanos. Portillo Lobo 2022, o rurales, Lozano Ubario, Méndez Guardado y González Torreros 2018, a partir del uso de los recursos tangibles e intangibles con potencial turístico y cultural. El caso analizado hace referencia a las rutas ferroviarias en desuso de la región de los Valles Jalisco, así como al proyecto gubernamental Vías Verdes y Rutas Creativas, puesto en marcha desde el año 2007 en México. También puede ser presentada con investigaciones de orden comparativo entre organismos internacionales, bloques comerciales, Jiménez 2020, o brecha entre países. Redondo Méndez y otros, 2022, analizan aspectos institucionales de las llamadas industrias creativas entre Colombia y Chile, focalizándose en ventajas tales como localización, propiedad e internalización. Las investigaciones se centran preferencialmente en aspectos económicos más que culturales. Pueden asumir metodológicamente hablando tanto un formato cuantitativo como cualitativo, utilizando sobre la base epistémica propuestas desde el enfoque de sistemas, teoría de los juegos, entre otros. A nivel de estrategias o técnicas de recolección y análisis de datos, predomina el uso de fuentes documentales surgidos del Banco Mundial, BID, CEPAL, OIE, UNESCO. A nivel de desarrollo disciplinar, los trabajos claramente pueden abordarse desde una mirada basada en la transdisciplinaridad. Economía, política, administración, diseño, ingeniería, arte. Se encuentran atravesados por lo creativo y el color naranja. En nuestro trabajo, más allá de las definiciones, aún seguimos tratando de hallar una óptica centrada en los aspectos culturales o enfoques más novedosos. Por ello, cabe mencionar a Ruiz Andrade, 2021, focalizado sobre el diseño como fuente de identidad. Pero para nosotros también algo que debería tenerse en cuenta en el marco de la economía creativa o naranja, el rescate de las cosmovisiones ancestrales que podrían sumar desde el punto de vista cultural a la importancia de este reciente tipo de economía, ya que involucra una forma de ver el entorno y una manera equilibrada de relacionarse con el mundo. Es notable que este tipo de enfoques esté muy presente en debates de cambio climático, no así en temas específicos de economía naranja. Hay principios que subyacen a esa cosmovisión. Por ejemplo, principio de racionalidad. Los pueblos andinos, en su ideología, sabían que, a pesar de ser individuos únicos e irrepetibles, formaban parte de un gran todo, del cosmos. Todo cuanto les rodeaba era una parte de su vida, y cuando esto se viera afectado, se vería afectado su ser individual. A este principio se le conoce como de racionalidad. Este nos muestra que todo está conectado con todo, que lo más importante son las relaciones, los vínculos que se establecen entre todo cuanto existe, y si cada uno existe no es por sí mismo, sino las relaciones que unos tienen con otros. No hay consideración de seres superiores o inferiores. Ruiz Andrade, 2021, página 60. Principio de correspondencia, que rige el pensamiento andino, es el de correspondencia. Este vínculo es el que se mantiene entre el microcosmos y el macrocosmos. Este principio describe que para recorrer el camino de la vida, este tiene dos dimensiones, la visible, donde se expresa el efecto, y lo invisible, donde se genera la causa. Luis Andrade, 2021, página 61. Principio de complementariedad. Una vez encontrada la correspondencia, buscamos la complementariedad. Este principio que nos lleva a entender que una vez que comprendemos que somos parte de un todo y el todo forma parte, se sabe que hay fuerzas contrarias, así como causas y efectos. Para formarse ese todo cósmico y que todo funcione, debemos encontrar aquellas partes que nos encajan. La fuerza de los contrarios, complementos que se atraen y convergen en uno solo. El día es a la noche, arriba y abajo, la vida y la muerte, el hombre y la mujer, lo claro y lo oscuro. Ruiz Andrade, 2021, página 62. Principio de reciprocidad.
Reciprocidad en los Andes parte de la concepción de que el ser humano debe establecer relaciones recíprocas y respetuosas con el universo, con los dioses y entre humanos, para lograr una armonía permanente a través de la acción de dar y recibir. Todas las actividades se organizan bajo un modelo de reciprocidad. El manejo de varias parcelas para dispersar los riesgos agrícolas, sequías, granizadas, heladas, vientos, plagas, enfermedades, el intercambio de productos a corta y mediana distancia y la circulación de conocimientos. Ello generó un ethos comunitario en la base de la sociedad, es decir, el funcionamiento de un conjunto de reglas aceptadas, modelo de comportamiento cotidiano, un estilo de vida que privilegiaba las relaciones comunitarias por sobre los intereses individuales. Se fueron institucionalizando estas relaciones que dieron origen a prácticas como Randimpak, intercambio de bienes, servicios y conocimientos, máquina Maniachik, intercambio de energía humana, que permitía la circulación de dones, agasajos, prestaciones y compensaciones realizadas entre los diversos miembros de las familias, sus vecinos y la comunidad. Ruiz Andrade, 2021, página 64. Pensamos que debajo de estos cuatro principios subyace lo que hemos mencionado como importancia de las industrias culturales modernas, su contribución a la cohesión social, el facilitar la expresión propia de la comunidad de pertenencia y el aumentar el empoderamiento personal y de la comunidad en sí misma. También involucra en conjunto a todo lo que se ha nombrado como la actual economía creativa y naranja, las artes visuales, escénicas y espectáculos, el turismo y el patrimonio cultural material e inmaterial, y lo trasciende en el sentido de que también debería estar presente el patrimonio natural, la educación artística y cultural. Otro buen ejemplo lo constituye el estudio de Balaunde, 2009, que describe el universo del pueblo Shipibo-Conibo, en la Amazonía peruana y bajo el nombre de Quene, todo un sistema de diseño plasmado en objetos de cerámica, tejidos, entre otros, que desde 2008 forma parte del patrimonio cultural peruano. El principal equívoco cuando se aborda el estudio del quené es querer interpretar su significado, como si los trazos geométricos, las curvas y las líneas que forman los diseños fuesen estrictamente representaciones figurativas de alguna cosa. Hay un aspecto figurativo en el quené, en la medida que los trazos son llamados como nombres de animales y cosas que permiten recordar su contorno estilizado. Estos nombres designan los diseños, pero pueden variar de lugar en lugar y no encierran todos los significados y sus significados tampoco los encierran. Balaude, 2009, página 26. La autora se refiere a los nombres de los diseños y su significado implícito, que van más allá de derechos de autor y nóminas de ganancia en un mercado. Algo que la economía naranja o creativa parece olvidar, o en última instancia queda bajo las capas de niveles de análisis de la cultura material e inmaterial, un arco que se debería recorrer de otra manera entre la economía y la antropología. Rocchietti, 2014, presenta el trabajo realizado en torno a un museo en plena selva amazónica peruana. Se alude en el estudio a cuestiones cosmológicas, tanto como estéticas del diseño como debe ser tenido en cuenta el contexto para poder comprender, interpretar y darle sentido. Las cosas reposan ahistóricas, no tienen dueño ni se ha retenido el acontecimiento que las generó. Una expedición de caza, el tejido monótono de una mujer, la generosidad del río que se desprendió de una boa, etc. Obviamente las cosas son signos y merecen ser interpretados. Los yaguas prefieren determinar el significado de las cosas por su aplicación. Una red sirve para atrapar peces o pájaros. Una cerbatana es un arma para matar con veneno. Las semillas de una planta para encantar. El achiote para teñir. Las pieles para canjear por otros productos, etc. Rocchietti, 2014, página 76. La interpretación de la cultura depende de un entretejido que escapa a toda motriz de corte económica. Cruz Pérez, 2018, analiza cómo la cosmovisión andina y la interculturalidad ofrecen una visión del mundo que no está correlacionado con el patrimonio material, como sucede en el sistema globalizado actual. Pachón Soto, 2019, profundiza sobre el buen vivir, el buen vivir bien como corriente de pensamiento emergente en América Latina, surgida a partir de la cosmovisión indígena quechua y aymara, y sostiene: si nos atenemos a los aportes de la antropología cultural,
de la sociología y de la etnografía, aparece algo innegable. Todas las culturas se las arreglan de distintas maneras frente al mundo. Tienen modos, maneras, formas y caminos, etcétera, muy variados de solucionar sus problemas y de producir y reproducir su vida, su comunidad. Presenta una variada gama de estrategias para organizar su vida productiva, cultural y política. Y estos distintos modos son racionales. Panchón Soto, 2019, página 277. Correr Maldonado, 2018, presenta un análisis del universo iconográfico de la expresión andina, donde la importancia reside en el conocimiento de los símbolos y los diseños creados con vistas a mostrar conexiones en el sistema de encuentro de la relacionalidad, integridad y armonía entre el todo y las partes. En Álvarez Rivera, 2021, los 4 principios fundamentales, complementariedad, reciprocidad, correspondencia y relacionalidad de la cosmovisión andina, son los que han podido establecer la conexión entre diseño de técnicas tradicionales y digitales, lo que conlleva a valorar conocimientos ancestrales en el mundo moderno. Quizá una mirada transdisciplinar sea la más oportuna para dotar de valor simbólico a la economía naranja o creativa, allí donde ingresan saberes de otras áreas disciplinares, lo que puede observarse en Franco Cañón 2020 y Ángel 2020, entre otros. Conclusión. La economía naranja es una forma de abordar a las llamadas industrias culturales. Su uso se asienta sobre aspectos e indicadores de tipo económico, Producto Bruto Interno, entre otros, y se ha moldeado bajo los designios de organizaciones internacionales, CEPAL, entre otras. Atravesadas por una mirada transdisciplinar, cubre un sentido mucho más amplio, aquel que va más allá de índices de producción. Cuando los aportes para arrojar luz provienen del diseño, el arte y la antropología y se aplican como visiones ancestrales, el concepto de economía naranja deja de ser rótulo de nuevas promesas explicativas y pasa a describirnos un modo relacional imbrincado de interconexiones entre el todo y las partes y que atraviesa la identidad. El estudio del patrimonio cultural en un marco contemporáneo y globalizado da paso a un marco articulado y que se desarrolla hacia atrás en la larga duración, pero que tiene impacto en comunidades que luchan por sostener aquello que les es propio y fundamental.